Bien, jóvenes, hoy vamos a aprender lo que es una función exponencial. Vamos a graficar y también vamos a ver sus características y tratar de evitar de hacer ese proceso engorroso cuando se trata de graficar una función. Comencemos. Veamos entonces la nomenclatura de una función exponencial. Una función exponencial, en este caso una función f, está compuesta por la siguiente manera. La primera parte nos indica el dominio. Nos está diciendo que en una función puedes usar el dominio todos los números reales, absolutamente todos los números reales. Y a esto se le asigna o le corresponde un recorrido. En este caso el recorrido representa a todos los números reales, pero solamente los positivos, o sea, el eje Y positivo. Recordemos, el dominio representa todos los puntos que se encuentran en el eje X, la abscisa. Y en este caso, en una función exponencial, tú vas a poder usar todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito en el eje X. Y en el eje Y, el recorrido, tú vas a proyectar una imagen o los resultados que se van a proyectar en el eje Y van a ser solo los reales positivos, prácticamente el eje Y que se encuentra al lado de arriba. Eso es lo que me indica la primera parte en una función. Así se lee, ¿no? Dominio y recorrido, porque a cada punto de X le corresponde un único elemento de Y para que sea una función. La segunda parte me indica cómo está compuesta, ¿no? Otra vez, aquí nos indica el dominio. La primera parte, lo que está a la izquierda de la flecha, es el dominio, donde me dice que use los puntos de X. Ya sé qué punto de X usar, porque acá me dicen que use todos los reales. Y a cada punto de X le va a corresponder o se le va a asignar un valor que proyecte la función. En este caso sería, ¿cómo obtengo el valor de Y que proyecta la función? Mediante esta expresión, f de X igual a la base A elevado a la variable X. Ahora, ¿por qué se llama función exponencial? Porque la variable se encuentra en el exponente. Esa es la manera de identificar una función exponencial. Siempre que tú veas la variable en el exponente, entonces se trata de una función exponencial. Ahora, en esta función exponencial que vamos a trabajar cuando A, en este caso la base, sea mayor a 0, pero diferente de 1. Entonces aquí vamos a trabajar bases como 2 elevado a la X, 3 elevado a la X, 5 elevado a la X, 1000 elevado a la X. Que sea mayor a 0, no puede ser base negativa, solo base positiva, pero que sea diferente de 1. Veamos cómo es su gráfica entonces. Vamos a graficar, esta es la parte que nos interesa de toda la expresión, f de X igual a elevado a la X. Fíjate, sin tratar de hacer tabla de valores, piensa cómo se va a graficar. Esta es la forma de una función exponencial. Este es su grafo, su gráfica. De esta manera es una función exponencial. Fíjate cómo es una curva, ¿no? Ahora, date cuenta que siempre va a pasar por la ordenada que vale 1. En el eje Y va a pasar por la coordenada 1. Siempre va a pasar por esa coordenada 1. Pero eso es siempre y cuando sea de esta expresión, sin traslaciones, sin cambio de variable, nada por el estilo, el signo. Entonces, cuando tú veas una expresión sencilla de una función exponencial, recuerda que siempre va a pasar por aquí. Entonces, lo primero que tú haces es ubicar el punto en la coordenada Y1, lo primero. Ahora, mira, vamos a trabajar cuando la base es mayor, recuerda, cuando la base es mayor a 1, hablamos de 2 a la X, 3 a la X, la base aquí, entonces vamos a usar los números positivos de acá prácticamente. Y mira lo que hace. Cuando X vale 1, el valor de Y va a ser el mismo valor de la base. Cuando X vale 2, como es una función exponencial, la base la elevas al cuadrado. Cuando X vale 3, el valor de la base lo elevas al cubo. Y ahí ya tienes, mira, ven, ahí ya tienes tus 4 puntos, prácticos para graficar. Y ahora ya sabemos cómo se comporta en el eje X. Si tú usas el punto 1000 de X, es lógico que A a la 1000 te va a dar un valor sumamente inmenso. Entonces, esta función está creciendo hacia el eje Y positivo, hacia el más infinito, tanto en Y como en X. Pero ¿cómo se comporta acá en el eje X negativo? Veamos qué ocurre cuando empezamos a coger valores de X negativo. Mira, ¿qué ocurre cuando X vale menos 1? Tomemos un ejemplo
2 a la x, la base 2 y el exponente menos 1, lo primero que hago para aplicar las propiedades de la potencia es poner el denominador. Entonces, aquí el denominador se sobreentiende que es la unidad. Y por propiedades de la potencia, cuando tengo un exponente negativo, lo primero que hay que hacer es invertir la fracción. Ahí está invertida la fracción. ¿Sí? Está invertida la fracción. Esa es la primera parte que hay que hacer, convertir el exponente negativo a positivo. Y luego ahora sí, 1 a la unidad y 2 a la unidad es un medio, 0.5. Entonces, cuando vale menos 1, mira, ve, va acercándose a 0.5. ¿Qué ocurre cuando entonces x vale menos 2? Estamos poniendo como ejemplo que estamos trabajando 2 a la x. Entonces, mira, aquí el exponente es menos 2, la base 2 elevado a la menos 2. Mira, hacemos el mismo proceso, le ponemos el denominador para hacer el exponente positivo, invertimos la base y elevamos 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. ¿Cuánto da? 0.25. Mira, ven, se va acercando a 0. ¿Qué ocurre cuando x vale menos 3? El mismo proceso, ahora nos da 0.125, se va acercando más a 0. ¿Qué ocurre cuando x vale menos 20? Mira, hacemos el mismo proceso y nos da que se acerca y se va aproximando a 0. Mira cuánto da, 0.000000953. Se va acercando a 0. Eso nos demuestra que por más que se vaya alejando al eje x negativo, que vaya tendiendo a menos infinito, x, y nunca va a pasarse al lado negativo y, no, ni siquiera toca 0, porque mira, ve, aquí podemos darnos cuenta que cogemos un número mayor de x, menos 20, y nos dio como resultado 0 punto y algo, y fíjate que se va acercando a 0. Entonces, una función exponencial es aquella que se va acercando al eje x, no lo toca, se acerca lo más próximo posible, hasta que su distancia entre el eje x y la función sea infinitesimal, pero no lo toca. ¿Cuál es el dominio de la función f? Recuerda que el dominio representa todos los puntos de x, y acá ya también nos los decía, que el dominio representa todos los números reales, y eso es lo que pudimos observar y nos pudimos dar cuenta, que puedes usar todos los puntos desde menos infinito hasta más infinito de x, ahí está. Cuando puedes usar absolutamente todos los puntos, tú dices que el dominio de la función representa todos los reales, porque puedes usar absolutamente todos. ¿Qué ocurre con el recorrido de la función? En este caso, el recorrido representa solo al eje y. En antes vimos que la función no se pasa al y negativo, no se pasa y ni siquiera toca el eje x, ni siquiera llega a 0. Entonces, el recorrido representaría que se acerca a 0, de abajo hacia arriba, recuerda, y se extiende hacia el infinito positivo en y. Aquí está. Por eso se le pone paréntesis al 0, porque no lo toca. Se acerca al 0 y se extiende al infinito positivo en y. Aquí está. Solo usas el eje y positivo. Eso es lo que se decía acá. Real es positivo. ¿Y qué ocurre con la curva creciente o decreciente? Bueno, eso se lee de izquierda a derecha. Haz de cuenta que tú eres un observador y vas a empezar a caminar en esta curva. ¿Qué tú empiezas a hacer de izquierda a derecha en esta curva? Tú te das cuenta que empiezas a subir, a crecer. Entonces la curva es creciente. Recuerda, se lee de izquierda a derecha y tú de izquierda, aquí estás en este momento, empiezas a subir, empiezas a crecer. Entonces es estrictamente creciente, todo el momento crece. Aquí tenemos una nueva función, pero date cuenta que ahora la base me dice que va a estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1 va a estar la base. O sea, la base puede ser 0.5, 0.8, 0.6666. Hace un momento hemos visto cuando la base es mayor a 1 y ya sabemos cómo se comportan. Ahora vamos a ver cuando la base sea entre 0 y 1. Prácticamente sea una fracción. Para que esté entre 0 y 1 sea una fracción propia. Pero no te confundas con las fracciones. Vamos a ver cuándo una fracción está entre el rango de 0 y 1. Eso es cuando el numerador es menor al denominador. Veamos un ejemplo aquí. Mira, aquí me dicen 3/5. Es una función exponencial porque la variable x está en el exponente. 3/5, ¿cuánto representa? 0.6. Entonces está dentro de estas características, dentro de este rango, y vamos a ver cómo se comporta. Mira que el numerador es menor al denominador, entonces esta sí cumple esta condición.
Veamos otro ejemplo, 5 octavos. El 5 es menor que, el numerador, perdón, es menor que el denominador. También cumple esta característica. En cambio, veamos esta fracción, 9 medios. 9 medios no cumple esta característica. La base aquí no está entre 0 y 1. No porque creas que es una fracción, está dentro del rango del 0 y 1. Porque 9 para 2 es 4.5. Esta función representa el ejemplo que vimos hace un momento, pero en estas características no la cumple. Esta fracción no está dentro del rango de 0 y 1. Vamos a ver su gráfica ahora. Las características son las mismas, pasa por el mismo punto, la coordenada 1, aquí pasan. Todas las funciones exponenciales pasan por ese punto, sea de base mayor a 1 o sea de base menor a 1, entre 0 y 1. Pero aquí sí vas a tener que tener un poco de paciencia para graficar, solo de ubicar los puntos. Mira, aquí cuando uses la coordenada de en x 1, vas a graficar en el valor de y lo mismo que la base, a sobre b, lo mismo que la base. Pero en cambio acá vas a usar los negativos. Recuerda, siempre que la base esté entre 0 y 1, usas en cambio los negativos, pero inviertes la fracción. Mira, cuando vale menos 1, ¿cómo buscas el resultado de y? Invirtiendo la fracción, la inviertes. No te olvides esa parte, que aquí se invierte, nada más. Cuando vale menos 2, inviertes la fracción y lo elevas al cuadrado. Cuando vale menos 3, inviertes la fracción y lo elevas al cubo, y así encuentras los puntos, ¿sí? Prácticamente son 3 puntos y el punto que se encuentra acá en 1. Nada más, solo necesitamos eso. Mira que lo puedes sacar hasta mentalmente o puedes ayudarte con una calculadora si deseas. Veamos sus características. El dominio va de menos infinito a más infinito, ya lo sabemos leer desde acá, representa todos los reales. Y eso es lo que vemos en el eje X, ¿no? De menos infinito hasta más infinito. El recorrido va de 0 al infinito, de cero, el recorrido se mide en y, de abajo hacia arriba, hacia el infinito positivo, representa todos los reales positivos. Si te das cuenta, el eje y negativo no se lo usa. ¿Creciente o decreciente? Recuerda, lo lees de izquierda a derecha, ahora tú estás acá. ¿Qué vas a empezar a hacer de izquierda a derecha? Empiezas ahora a decrecer, a bajar. Entonces una función estrictamente decreciente.